Muy buenas noches, les habla Guillermo Carlos Sigala y bienvenidos a su programa de radio WTF por la noche. El día de hoy es uno de esos días donde tenemos uno de esos temas que muchas veces es complicado de entender, pero que todos tenemos que conocer para poder convivir de buena manera en lo que es nuestra bonita sociedad. El día de hoy estaremos hablando de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. Para ser más específicos, del título séptimo de este. Y para serles honesto, esta vez ando corto en cuanto al conocimiento de este tema, por lo cual me di a la tarea de buscar a dos expertos del tema. El primero de ellos es Sebastián Sandoval. Él nos hablará primeramente de las sanciones que contempla esta ley. Adelante, Sebastián. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Sandoval y agradezco por el espacio al señor Guilherme que me permite estar aquí con ustedes y con la audiencia que nos sigue día a día. El día de hoy hablaré del capítulo 4 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, que trata sobre las sanciones que van dirigidas a los concesionarios, permisionarios y a los titulares, que influyan las disposiciones contenidas en esta ley de tal modo que la autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones: multa, detención, aseguramiento del vehículo, suspensiones del servicio, ya sea hasta un periodo de 90 días, retiro de anuncios publicitarios en las unidades de transporte y la cancelación del permiso, concesión o autorización. Todo esto, todos estos problemas no solo son parte de los dueños, los que tienen la concesión, los que tienen el permiso, la autorización. Mucho de esto es parte también del operador, quien no respeta este tipo de leyes. Pero esto va más allá de ellos, sino de sus jefes, de los permisionarios, que les obligan a hacer un funcionamiento indebido de las unidades del servicio de transporte público o privado, por el cual son sancionados. Por otro lado, uno de los principales problemas en el transporte en Hidalgo es la falta de documentación con la que cuentan las unidades, ya sea póliza de seguros, que esté vigente, que esté actualizada, que corresponda al tipo de transporte que utiliza. Por otro lado, las condiciones físico-mecánicas, las condiciones de emisiones de contaminantes. Todo esto es un problema que no es del operador, sino de los dueños de estas líneas de transporte. Son directamente los culpables de que no se cumplan con estos requisitos. Por tal motivo, hay una sanción con multa de 170 hasta 250 veces la unidad de medida y actualización al momento de cometer dicha infracción por no tener los requisitos necesarios. Otro problema con el cual cuenta nuestro estado es el incumplimiento de las tarifas establecidas por la Secretaría. La mayor parte de los choferes, como deben de cumplir con una cuota al dueño de la unidad, pues se les hace fácil hacer una alteración para poder cumplir con la cuota y la ganancia que ellos necesitan. Incluso no solo puede ser factor del operador, sino también del dueño de la concesión, sino que por órdenes de él, el operador se ve obligado a modificar dichas tarifas. Hay una sanción donde se establece que los principales responsables son los dueños de las concesiones, los cuales responderán ante una multa de 85 hasta 130 veces la unidad de medida de autorización. Muchas gracias por esa tan importante información, Sebastián. Siguiendo nuestra orden de ideas, nuestra colaboradora, Guadalupe Enríquez,
nos introducirá a la actualización de las noticias del día de hoy, sobre todo las relacionadas con esta ley. Te cedo el micrófono, Lupita. Hola, tengan todos un muy buen día. Bienvenidos al capítulo 1 de la Vigilancia y Supervisión. Yo soy Guadalupe y esto es WTF por la noche en la radio y agradezco a todos los que nos sintonizan. Y en las noticias del día de hoy, la Secretaría supervisará y sancionará en lo relativo al estudio del impacto en la movilidad, así como el organismo de transporte convencional, el organismo de transporte masivo, estarán encargados de supervisar el servicio de transporte en todos sus modos y modalidades. Estos organismos tendrán funciones como vigilar el cumplimiento en todo lo relativo al servicio que presten los concesionarios, permisionarios y titulares. Los inspectores de transporte podrán realizar visitas a domicilio con previa identificación y orden debidamente fundada. Estos mismos podrán verificar el estado de la unidad, documentos relacionados con la concesión, permiso y autorización propias a la prestación de los servicios auxiliares. La visita podrá ser previamente notificada, señalando hora y día en que se practicará el objeto de la misma. Concluida la visita de inspección, se levantará acta debidamente circunstanciada en presencia de 2 testigos, de acuerdo con la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo. Una vez elaborada el acta, el inspector de transporte proporcionará una copia de la misma. El concesionario, permisionario o titular contará con un plazo de 30 días hábiles siguientes al día de la firma del acta, a fin que presente información requerida o faltante. Los inspectores de transporte podrán verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, ya sea en domicilios, rutas o bases de servicio. Para concluir mi reporte, los inspectores de transporte en cualquier tiempo y lugar podrán inspeccionar unidades que notoriamente presenten irregularidades en la prestación del servicio. Así también podrán supervisar, verificar y vigilar las instalaciones y actividades relativas a la prestación de los servicios auxiliares y a las que sean directa o indirectamente inmanentes al servicio público de transporte masivo de pasajeros, al Centro General de Gestión de Operaciones y al servicio de pago electrónico. Muchas gracias por tu oportuna información, Lupita. Tú nunca nos quedas mal. Ahora les presentaré a nuestra segunda experta del día de hoy. Su nombre es Paola Muñoz y ella nos hablará de la parte que compete a las medidas cautelares de esta ley. Antes que nada, gracias por aceptar la invitación y pues adelante con lo que nos preparaste el día de hoy. El micrófono es todo tuyo. Muy buenas noches. Antes que nada, te agradezco, Guilherme, por el espacio que nos brindas para informar un poco más a la sociedad acerca de la ley de movilidad en el estado de Hidalgo. Como ya lo comentaste, en esta ocasión les hablaré acerca de las medidas cautelares. Las medidas cautelares se aplicarán cuando los inspectores de transporte sorprendan a los vehículos prestando algún servicio de transporte sin contar con la concesión correspondiente. En este caso, los vehículos serán puestos a disposición del Ministerio Público y la unidad permanecerá en el depósito correspondiente a cuenta y a cargo del infractor. Bueno, a continuación les comentaré algunos casos en los que procede la detención y el aseguramiento de los vehículos. Por prestar un servicio no autorizado. Por prestar un servicio diferente al autorizado. Por prestar servicio con placas destinadas al servicio particular. Por operar la unidad sin placas de circulación. Y por último, por operar la unidad sin tarjeta de circulación. Y como dato curioso, independientemente de la medida cautelar o de seguridad impuesta, la autoridad podrá aplicar las demás sanciones determinadas en esta ley y en el reglamento, que correspondan por las responsabilidades de orden administrativo, civil o penal. Órale, vaya información. Muchas gracias, Paula, por ayudarnos a entender un poco más de este tema. Y también extiendo este agradecimiento al señor Sebastián por estar aquí el día de hoy. Bueno, como punto final el día de hoy me tomé la tarea de salir a las calles de nuestra ciudad de Pachuca a entrevistar gente en el transporte público. Vamos a escuchar cómo me fue. ¿Qué tal, amigos? Aquí me encuentro con el señor Olegario, que accedió a contarnos una de tantas experiencias que ha tenido en el transporte público. Adelante, don Olegario.
Sí, muchas gracias, señor Guilherme. El otro día, un operador de la Ruta 3, pues provocó que llegara tarde a mi trabajo. Y todo porque pues, el señor se bajó a comprar una coca. Y cuando vio, pues, cerraron la carretera, los carriles los que puede pasar uno, ¿no? Y pues con Laura, pues, total que tuve que agarrar mi Dodge. Sí, mis dos patas para llegar a mi trabajo, porque de otra no se podía. Sí, que cómo ve. Óigame, ¿y pues usted qué hizo, señor Olegario? Joder, su madre, pues. Mi comadre Juana pues, me dijo que fuera a presentar una queja a la unidad de atención ciudadana que le correspondía. Y bueno, pues ahí se hizo el intento. Y ahí que le dijeron, pues me investigaron. Ya después me enteré que presentaron al susodicho a la autoridad y además le pusieron una multa al desgraciado encargado de Laura. Pues, todo muy bien y todo, pero pues a mí mi caminata, ¿quién me la paga o qué? ¿Cómo la hago? Sí, es lo que nos toca vivir aquí, ¿sabes? Pues ahí lo tienen, amigos, una historia del día a día de cualquier mexicano. Regresamos al estudio. Bueno, regresamos. Pero esta vez solo para despedirnos. Pero no se me pongan tristes, que regresamos mañana con su programa WTF por la noche. Pero antes de que me vaya, les voy a dejar con esta frase. El país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene auto. Es aquel donde el rico usa el transporte público. Que tengan muy buenas noches de parte de todos los que trabajamos en WTF.